Empezamos este segmento de entrevistas del día de hoy, miércoles 4 de mayo del año 2022. Teníamos pactada la primera entrevista con la activista Nelsa Crubero, quien iba a venir y conversaríamos con ella sobre el tema de las cárceles, especialmente el tema de La Roca, que fue uno de los motivos por los cuales se conoció. Tuvo un impasse con el gobierno y había presentado su renuncia a la Comisión para la Mejora del Sistema Carcelario, que fue creada mediante decreto 294 por el presidente Guillermo Lasso. Lamentablemente ha tenido un tema personal, se nos ha comunicado y ella ha tenido la delicadeza de hacernos saber, y entendemos los motivos por los cuales no se ha podido dar esta entrevista, que era la primera pactada en esta mañana. Sin embargo, aquello es necesario que ustedes siempre estén en conocimiento de por qué y qué sucede en los entretelones de nuestros invitados aquí en La Clave. En cuanto a nuestro segundo invitado, quisiera saber si ya producción nos puede decir. Ya tenemos con nosotros a nuestro segundo invitado, quien es el presidente de la Cámara, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador, el señor Holbach Muñetón, con quien vamos a conversar sobre el tema que nos tiene también en expectativa sobre la reactivación del segmento y del área del turismo a nivel nacional. Hubo una mejora o un crecimiento tal vez en estos últimos feriados, y lo vamos a conversar con Holbach. ¿Cómo estás, Holbach? Primero, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Gracias por la entrevista, y como tú lo dices directamente, no es que ha habido una mejora. La tendencia, Fernando, está al alza. Sí, esto no cabe duda, y eso no solamente aquí en Guayaquil, aquí en Quito, en el Ecuador, no, eso es en el mundo entero. 2 años de restricciones, 2 años de incertidumbre, 2 años de freno. La gente, las personas quieren salir corriendo. Igual cuando viene un artista, los conciertos, ahora las entradas se agotan en horas. Entonces, eso pasa, pero no es suficiente, Fernando, lo que se está haciendo para esta industria y este sector que está golpeado. Holbach, efectivamente, estamos viendo y seguía tus cuentas Twitter de que hubo un crecimiento en los últimos feriados, ¿no? En Carnaval, Semana Santa, y que sí hubo un golpe en este último feriado corto de Día del Trabajo por el estado de excepción que fue decretado de última hora por el presidente Guillermo Lasso, golpeando sobre todo a la ciudad de Guayaquil. Sin embargo, de esto pones que se encuentra en alza el área del turismo. ¿Esta alza no la podríamos interpretar como una reactivación del área? Perfecto lo que dice. Y siempre hago esta aclaración. Cuando me dicen, oye, ya se está reactivando, si uno dice, sí, ya nos estamos reactivando, uno, ¿qué es lo que piensa? Uno piensa, dice, ya están saliendo del hueco de donde estaban. No, señores. Nosotros estamos vendiendo, las cifras dan tendencia al alza, pero ¿qué es lo que sucede? Primero, lo de las cifras, las tarifas del 2019, estamos por abajo con un 30, 40%, 50%, muchos casos, de la tarifa del 2019. Ustedes dirán, es barato, es el mejor. Señores, hay muchos hoteles, muchos restaurantes, muchos edificios, infraestructuras de la cadena de valor del turismo que piden a gritos mantenimiento, y no se ha podido dar porque los ingresos no son suficientes. ¿Qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos, si tienes crédito económico y encima tienes una venta que supera el 90% de ocupación. Nosotros en el 2020, Fernando, vendimos el 33%, el 2021 el 50% de ocupación, y el 2022 llegamos al 50-60% a duras penas, con una tarifa que es casi el 50% del 2019, y no es suficiente para llegar al punto de equilibrio. Holbach, he tenido la oportunidad de entrevistarte en algunas ocasiones y te he escuchado, sobre todo te escuché en años pasados, fustigar el abandono que se encontraba el segmento y sobre todo el área del turismo por parte del gobierno anterior. Para ustedes, como gremio, ¿mejor es el actual gobierno en políticas que puedan reactivar el sistema o el área del turismo, o es lo mismo que vivíamos con Moreno en el gobierno anterior?
Por ahí van. Esto es como una competencia, que el uno en la Fórmula 1, que el uno cuando están ya llegando a la meta, que el uno pasa 30 centímetros y se quedan, no sé cuál es más deficiente. ¿Por qué razón? Porque no depende del Ministerio ahora de Turismo, depende del Ministerio de Finanzas, depende de algunos otros actores importantes que no dan abasto a esta industria. Por esa razón, Fernando, el día miércoles anterior estuvimos en la ciudad de Riobamba en una reunión de la FENACACTUR, 23 presidentes de cámara, 23, 3 gremios periodistas turísticos, el ministro, viceministra y todos los subsecretarios reunidos en un día de trabajo. Luego tuvimos un almuerzo de trabajo con el alcalde de la ciudad de Riobamba. Entonces, en el que se les dijo toda la problemática. Por ejemplo, señores, del 12 al 8% no es un incentivo para que, un ejemplo, Fernando Rosero lo motive a viajar por el Ecuador, porque vas a reducir un 4%. ¿Quieres tú motivar al Ecuador, al ecuatoriano? Ponle IVA cero, porque estamos golpeados en los bolsillos. A eso es lo que es lo que se ha pedido, reunión con el presidente de la República. El tema de la seguridad, Fernando, es vital. Sin seguridad no hay turismo, ni nacional ni extranjero. Varios puntos que hemos hablado para en 2 meses nos volvemos a reunir la federación con todo el equipo del ministerio. Holbach, en cuanto al gobierno, en cuanto al enlace entre las cámaras, el gremio y el gobierno que tiene que ser el ministro de Turismo. El perfil del ministro del Turismo es uno de los más altos en aceptación en este gobierno. Ha tenido un pegue este ministro con la sociedad. Se ve que ha sido bastante dinámica su gestión y de la cartera de ministros que nos ha puesto consideración y que están trabajando en el gobierno de Lasso, pareciera ser uno de los más sólidos, al menos con mayor aceptación. Pero aquello puede ser visto desde afuera. O también podemos decir que el ministro está haciendo una buena gestión desde adentro y que no tan solo depende de él, sino que también otras áreas del Estado están fallando para poder dar este impulso al turismo que tanto requiere el sector aquí en el Ecuador. Yo estoy seguro que no depende de él. La línea de crédito de 100 millones que nos ofrecieron en campaña para 15 años, 15 años de plazo, 3 años de gracia y 3% de interés. Esto fue un ofrecimiento directo del presidente Guillermo Lasso y quería darnos 30 años en su momento. Eso no depende de él. El poner IVA cero no depende de él. Él está haciendo una buena gestión en lo que se puede, pero yo creo que hay muchos cuellos de botella y por esa razón, Fernando, en la ciudad de Riobamba, en el almuerzo, y voy a citar el nombre, tenemos nosotros un periodista turístico que se llama Guido Calderón. Él es periodista del comercio, de algunos medios, de la revista Traffic. Se ha decidido que el sector turístico se lance ya a la actividad política activa, han decidido. ¿Por qué razón? Porque no es posible que esta industria esté tan abandonada cuando éramos el tercer ingreso de divisas del país. ¿Qué está haciendo Colombia? Colombia cogió, no es que van y le dicen ayúdenme, presidente, un paquete de respaldo y de apoyo, todo exoneración de impuestos, exoneración de lo que es IVA, bajar el IVA, todo para que esta industria que no ha salido todavía se pueda reactivar. Eso hay que hacer, pero aquí no, y lo que te hacen es cuentagotas. Y una cosa más, si te dan lo del IES y te dan lo del IVA para que tú refinancies, sí, le damos, pero tienes que estar al día en todos los permisos. ¿En qué cabeza? Y como SAICE, Soprofón y EJEDA no se han enterado algunas entidades que hay pandemia, que seguimos en pandemia. Jorge, acá antes de entrar del tema político, que también hemos leído ya la decisión de la Cámara de ingresar al campo político activo, quisiéramos hacerte una pregunta porque el día de ayer tocamos un tema que nos tiene bastante preocupados también como medio. La situación que viven las provincias del norte, en especial Esmeraldas. No sé si tú habrás estado por Esmeraldas últimamente, pero lo que era una ciudad que
que derrochaba vida, entusiasmos, actualmente parece un pueblo fantasma. Inclusive la capacidad hotelera de Esmeraldas, me tocó a mí por temas profesionales estar allá en las últimas semanas, es terrible. No existe atención al cliente, los locales cerrados, los comensales ya no comen en las calles, la gente encerrada. Esto, ¿cómo ha impactado el turismo en esa provincia? ¿Cómo está Esmeraldas en los números de la Cámara de Turismo? A ver, estaba el presidente de la Cámara de Turismo de Esmeraldas y eso nos preocupa a nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Que están pidiendo que se abra el puente sobre el río Mataje. ¿Por qué razón? Porque esa era una forma de reactivar la economía. Y eso no quiere decir que va a haber mayor seguridad. Lo que él supo decirle al ministro, a la viceministra y todos los que estábamos ahí públicamente, ¿qué es lo que dijo? Que eso la gente sigue pasando. Lo que pasa es que ahora es un negocio de alguien que paga un fee para entrar y que eso sigue abierto, pero pagando. Entonces deberían abrirlo. Segundo, los negocios han cerrado. ¿Por qué razón, Fernando? Porque es lo que nosotros advertimos que ya estaba pasando aquí en Guayaquil. He hablado con la policía, que ya en ciertos lugares de la ciudad han empezado a cobrar para no molestar tu negocio, para no estarte asustando. Las famosas vacunas, llamadas vacunas. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente y a todos los empresarios, muchos viran la cara, eso no me afecta a mí, dejo ahí. Señores, la ola les va a llegar en algún momento, como cuando sube la marea, primero al que está más cerca, después al que está más lejos y después al que está más allá y más lejos. Así es esto que está sucediendo. Y en Esmeralda no hay ninguna forma de ver cómo hay una reactivación. El presidente de Esmeralda dijo, estamos totalmente abandonados por el gobierno autónomo descentralizado, por conectividad aérea, el susto con la delincuencia. Entonces no hay una planificación con visos a un mejoramiento turístico en la ciudad de Esmeralda. Es terrible lo que vive Esmeraldas, Holbach. Me tocaba a mí presenciar y realmente nos tiene impactados. Hicimos inclusive un editorial el día de ayer, estamos haciendo una nota periodística porque sinceramente lo que sucede en Esmeraldas no puede quedar en el olvido ni callado. Vamos al tema político porque también es un tema que ahora toca hablar contigo, Holbach. Ustedes han anunciado ya como Cámara el ingreso a la política activa. ¿Qué tenemos que entender como aquello? ¿Que ustedes van a ser adherentes a un partido político, van a militar con un partido político ya establecido, van a crear su propio movimiento? ¿Cuál es el plan de la Cámara de Turismo para poder ingresar activamente en la política? ¿Será Holbach candidato en estas elecciones seccionales? ¿Lo vamos a ver liderando una candidatura a la alcaldía de Guayaquil? ¿Qué sucede, Holbach, en el mundo ahora político, turístico del Ecuador? No, sí he tenido propuestas y te agradezco, Fernando. Es más, ahora tuve propuestas para candidatura a alcalde, concejal ¿y cuál es? Para asambleísta también. Pero hay algo que no me gusta, prefiero mis negocios. Yo lo que sí creo que hay bastantes voces en el sector turístico que los impulso a que ya tengan una voz activa en el turismo. Porque han habido temas como ahora con el ministro y con lo que tú me dijiste hace un momento, sí, es un buen ministro, porque hay un tema Airbnb, los locales informales. Ministra de Turismo anterior, Enrique Ponce, Fernando Alvarado. 3 ministros que ya vamos a firmar, pero yo no sé qué pasaba, que la pluma la tenían en la mano, pero nunca llegaba al papel a firmar el reglamento. El ministro ya para el mes de mayo va a entregar el reglamento de los locales informales que se están llevando casi el 25% de la producción hotelera, en el caso de Guayaquil, y en Quito se cree que es mucho más. En Guayaquil hay 1.200 locales informales, en Quito hay 12.000 locales informales. Entonces, es una situación compleja. Entonces yo creo que es un momento en que ya no estar diciendo, por favor, ayúdennos, no. Ahora tener un asambleísta creo que sería bueno, tener de repente en algunas partes un alcalde sería bueno, y que piensen en el tema
turístico activo y comenzar a poner cifras. Es lo que yo siempre he hecho. No es que el turismo es bueno, no. El turismo genera 752.000 empleos. Se han perdido 252.000 empleos y estamos trabajando con 500.000. Cifra del Ministerio de Turismo, no se han recuperado los empleos. Eso hay que comenzar a hablar, Fernando. Te agradecemos, Holbach, por estar con nosotros el día de hoy. Siempre es bueno conocer la posición de las cámaras de turismo del Ecuador, sobre todo ahora que han tenido una posición y han asumido una posición más activa, pretendiendo con su legítimo derecho, porque tienen que hablar también como gremio, se sienten olvidados, desplazados, ahora sí participar activamente en la política nacional. Bienvenidos al foro político y ojalá tengan el éxito que ustedes tanto requieren para ser escuchados y en su momento volver a tener el sitial que ocuparon, porque efectivamente el turismo ha sido abandonado en los últimos años, pero sí tuvo un papel fulgurante, al menos en la política económica ecuatoriana, en la década de los 2010, 2015, donde el turismo realmente sí tuvo un auge que ahora parece olvidado. Muchas gracias, Holbach, por estar con nosotros. Gracias, Fernando. Un abrazo y a todos los que nos han escuchado y nos han visto, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Estuvimos con el presidente de las cámaras de turismo del Ecuador, Holbach Muñetón, quien nos ha estado hablando y quien nos ha contado sobre las novedades de la Cámara. Es decir, aquí tenemos un sentimiento generalizado de abandono, de desidia, de a veces inclusive menosprecio por parte de las autoridades, y han tomado la decisión, al menos ellos como Cámara, de ya dejar a un lado las formalidades, de ya no buscar interlocutores, sino participar activamente en la política nacional. Es una decisión valiente, no para nada censurable. Ellos tienen sus intereses, son intereses que también representan a cientos de miles de familias. Como muy bien señala el presidente de la Cámara de Turismo, son casi 500.000 personas las que están vinculadas de manera directa o indirecta con el sector turístico en el país. En su momento llegaron a ser casi 800.000. Es decir, el turismo mueve y es una fuente permanente de trabajo que se encuentra bastante golpeado, pero el turismo va de la mano también con la seguridad, porque nadie visita ni de fuera ni de adentro una ciudad, un rincón del mundo que se encuentre pues sin Dios ni ley, donde no existe Estado de Derecho, donde la seguridad no existe ni siquiera como una palabra conocida. Ecuador en este momento es un hervidero de inseguridades, un hervidero que desgraciadamente por la conectividad que tenemos en el mundo, todo el planeta, todo el orbe conoce lo que vive Ecuador y efectivamente pues nos da un golpe muy bajo a sectores como el turismo, que dependen de la atracción, de atraer a personas para que conozcan nuestras bellezas, nuestros encantos. Si existen en el Ecuador paisajes, tenemos regiones maravillosas, la amazónica, la insular, pero si no existe seguridad, si al turismo no se lo protege, si a la persona que está interesada en venir al país a invertir, a gastar su dinero, no se le da las mínimas seguridades para garantizar siquiera su vida o su propiedad, nadie va a venir a Ecuador, nadie va a visitarnos. E inclusive el turismo interno, que también genera y mueve dinero, se encuentra muy restringido con políticas que realmente no le dan tranquilidad a ningún ciudadano. Nos vamos 3 días, 4 días y regresamos a una casa vacía, pelada, donde las seguridades ya no existen, ni siquiera en donde antes se decía, bueno, por allá no roban, pues también roban en las ciudadelas cerradas de San Borondón, en las ciudadelas cerradas de Cumbayá, de los valles, en cualquier parte del país están robando y eso le quita atracción al turismo y a otras áreas de la producción y que originan divisas y que mueven divisas en la economía ecuatoriana. Con esto terminamos el día de hoy. Hemos tenido la participación de Holbach Muñetón, presidente de la Cámara de Turismo del Ecuador. Tenemos muy claro el panorama en cuanto a la posición de aquel gremio y esperamos tener mañana con ustedes un nuevo segmento de invitados, entrevistas, contando con ustedes también el día de mañana para continuar con las mismas.